hermanos. Levantemos un clamor al Señor en esta noche. Sabemos que Él está presente en nuestras vidas a cada momento, a cada segundo, esperando de que nosotros nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón, que nosotros seamos el que pidamos lo que nosotros necesitamos, aunque de hecho el Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, empezamos a pedir y sentimos como que nuestras oraciones no llegan porque no recibimos la respuesta de Dios. Pero la palabra del Señor dice que muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos mal. Y en esta noche vamos a decirle al Señor que haga con nuestra vida lo que Él quiere hacer con nosotros. Señor, en esta noche, Padre de la gloria, vengo delante de tu presencia, Señor amado. Primeramente, Señor amado, para honrarte, Señor amado, para bendecirte, Señor amado. Te pido en esta noche, Señor amado, que este pueblo, Señor, este remanente, Señor, que está en este lugar, Señor eterno, haya venido, Señor, con el corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Señor amado. Señor, en esta hora yo pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a trabajar, empiece a orar en la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado. Te pido en esta noche, Señor, como dice la canción, te pido perdón por mi ciudad, Señor amado. Señor, yo te pido, Señor, también perdón, Señor, por la vida, Señor eterno, de aquellos que todavía no te conocen, Señor amado. Señor, en esta tarde, Señor amado, tú sabes, Señor amado, mi condición, Señor amado. Pero, Señor, yo sé que tú eres el único, Señor, que da la fuerza, Señor amado. Porque de mí mismo, Señor, tal vez yo no estaría en este lugar, Señor eterno. Pero yo sé que tu poder, Señor, y tu sabiduría, Señor amado, la presencia tuya, Señor. Oh, Señor, la chequina tuya, Señor, está en este lugar, Señor amado. Señor, yo te pido, Señor, que no sea, Señor, yo hablando de tu palabra, Señor, sino que sea tu palabra, Señor amado, fluyendo, Señor amado, por este vaso, Señor eterno, y que esos ríos de agua viva, Señor, empiecen a fluir, Señor eterno, en nuestros corazones, Señor amado, que cuando salgamos de este lugar, Señor amado, seamos hombres, Señor, niños y mujeres, Señor, diferentes, Señor eterno, porque tu palabra dice, Señor amado, de que tú llenarás, Señor, y darás, Señor, conforme, Señor, a nuestras necesidades. ¿Sabe, Señor? Yo te pido en esta hora que tú te glorifiques, Señor, de una manera muy especial, Señor eterno. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor amado, a quien siempre damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. En esta noche, mis hermanos, vamos a continuar. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a continuar con las enseñanzas del libro de Juan. Y vamos en esta noche a estar hablando en el capítulo 5 del libro de San Juan. Vamos a ir leyendo la palabra mientras vamos entrando en el tema. Pero para recopilar un poco de lo que se ha venido hablando, la semana pasada se estuvo hablando de milagros, como en esta noche también vamos a estar hablando de milagros que el Señor hizo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Y el último tema que vimos dice que Jesús sana al hijo de un noble. Y saben, mis hermanos, que cuando el Señor quiere obrar en la vida de alguien, cuando Él quiere sanar a una persona, no necesita estar presente en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es omnipresente y el poder del Señor es ilimitado. No importa dónde está, usted puede estar aquí en Miami ahorita y le piden oración por una persona que está en China, Japón, qué sé yo dónde. Pero sabe una cosa, cuando en la voluntad del Señor está a hacer su obra, mi hermano, no importa la distancia. ¿Por qué? Porque el poder del Señor llega hasta cualquier lugar. Y en esta ocasión estamos viendo que en el verso 47, capítulo 4, verso 47 dice, o sea, el noble dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir, dice. Mire qué tremendo. Que estaba a punto de, ¿qué dijimos?
Y en el verso 48 el Señor le dice, entonces Jesús le dijo, mire, quiero que pongamos atención a esto. Si no viereis señales y prodigio, ¿qué dice? No creeréis. Wow, qué tremendo. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Estamos en el capítulo 4 del libro de San Juan. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Mira qué importancia es cuando nosotros le creemos al Señor, cuando nosotros creemos en la palabra del Señor, suceden cosas maravillosas. Y él le dice en el verso 50, Jesús le dijo, ve, porque tu hijo vive. Y el hombre dice que creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué dice? No se quedó llorando ahí, ay, ¿el Señor irá a hacer el milagro o no lo irá a hacer? No, dice que él se fue y creyó a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, como hijos de Dios? Créele a Dios. Aunque, mis hermanos, las cosas parezcan difíciles, aunque las cosas parezcan duras, el Señor está en control. El Señor siempre está en control de cada uno de nosotros. Dice el 51, cuando ya él descendía, sus siervos, dice, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo está muerto. ¿Cómo dice entonces? Dice, tu hijo vive. Dígale a su hermano en esta noche, tu hijo vive. El milagro que tú estás esperando viene en camino. Todo lo que le has pedido al Señor viene porque viene. Y es ahí donde nuestra fe, mis hermanos, se tiene que empezar a trabajar en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, oye, haríamos cosas grandes. Haríamos proezas grandes. Gracias, pastora. ¿Y qué grande, qué tamaño es el grano de mostaza? Oiga, una vez yo lo tuve en mis manos, y algo así. Pero imagínense cómo a qué tamaño el Señor nos pone que nosotros tengamos fe. No necesitamos tener tanta fe, sino que como el tamaño de la semilla de mostaza. El verso 52 dice, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella, dice, era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda ¿qué? Ahí es donde se viene a cumplir la palabra del Señor, donde dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Promesa del Señor. Es una promesa fiel, mis hermanos, que debemos de tener en cuenta todo el tiempo, de que si nosotros le creemos a Dios, no en Dios, porque acuérdense que el diablo también cree en él. Pero hay una gran diferencia, creer en Dios que creerle a Dios. Creer a la palabra que el Señor está hablando a cada uno de nosotros. Y el 54 dice, esta señal hizo Jesús cuando fue de Judea. Esta segunda señal hizo Jesús. Amén. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, mis hermanos, entramos al capítulo 5 del libro de San Juan. Ahí donde el Señor en esta noche quiere hablarnos. Él quiere hacernos entender cosas maravillosas. Y el tema de esta escritura dice, el paralítico de Betesda. Y vamos a ver por qué razón fue llamado ese lugar Betesda. Esta sección, mis hermanos, presenta evidencia a cada uno de nosotros de un cambio, mis hermanos, radical completamente en la vida de las personas que vivían en ese tiempo.
Dice que un cambio radical de actitud. Ahora bien, mis hermanos, muchos pasaron de tener reservas y vacilaciones en cuanto a Jesús como Mesías. Vamos a ver por qué razón. En el capítulo, mis hermanos, 3, verso 26, dice de la siguiente manera, capítulo 3, verso 26. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado ¿de quién? Mire qué tremendo. Juan entendió de que no era por lo que él hacía, sino que todo lo que él hacía era porque venía directamente del cielo. O sea que venía de parte de Dios. Vosotros mismos, dice el verso 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy, ¿qué dice? Enviado delante de él. Y él dice, el que tiene la esposa es esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz de su esposo, del esposo, perdón. Así pues, mi gozo está, ¿qué dijo? Está cumplido ya. El verso 30 dice, es necesario, oiga, pero esta parte como que no nos gusta. Ay, no, esta parte no nos gusta. Pero mire lo que dice, es necesario que él, ¿qué dice? Y que yo, dice, ¿sabe por qué, mis hermanos? Cuando nosotros le damos la prioridad y el puesto al Señor, es cuando Él empieza a obrar en nuestra vida. Pero cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, se nos sube el ego, como que el Señor se aparta de nuestro lado. Gracias, pastora. Yo leí un post un día que dice de que el motorista dice que cuando va a 50 millas por hora dice que ve el Señor y su comitiva de él, al lado de él. Pero cuando sube de 55 a 60, la comitiva del Señor se baja. Y cuando sube de 60 a 70, se sube el diablo. Pero oigan, mis hermanos, cuando pasa de ahí, hasta el mismo diablo se tiene que salir. Es divertido, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos queriendo dar a entender con esto, mis hermanos? Que nosotros debemos hacer las cosas como Dios manda. Si la ley dice de que son 65 millas por hora, no quiere decir 80. Si te dice 70, no son 90. Miren estos días que yo estaba viajando para Maryland. De repente yo siento que el carro iba como que iba en las nubes. Digo, algo está pasando aquí. Y cuando yo vuelvo a ver el tablero, hermano, iba a 90. Y se me vino a la cabeza ese post que yo leí. Dios mío, hasta el demonio se me bajó ya. Es un decir, no es que eso sea realidad. Tenemos que usar, mis hermanos, el cuidado. Dios ha puesto las leyes para que nosotros las cumplamos. Amén. Ahora bien, mis hermanos, dice de que Jesús empezó las reservas y vacilación en cuanto a Jesús como Mesías. El rechazo abierto lo vemos en el capítulo 7, verso 52 del libro de Juan. ¿Qué nos dice? 7:52. Si me paso, me levantan la mano, por favor. Capítulo 7, verso 52. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña
y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Mire qué tremendo está eso. Amén, amén. Pero la oposición, mis hermanos, comenzó con la controversia en cuanto a la sanidad de Jesús en el día de reposo. Ahora mi pregunta es necesario hacer algo el día de reposo en aquellos tiempos? Si usted ve a su hijo que está enfermo, ¿lo va a dejar ahí porque es día de reposo? La ley no hablaba de eso. La ley no decía, no tienes que hacer absolutamente nada. Mientras vamos entrando en la lección, vamos a ver qué era lo que la ley hablaba. Gloria a Jesús. Muchos de sus discípulos en el capítulo 6, verso 66, esa cita no me gustó a mí. Y no por la cita bíblica, no, por el número. 66. Dice, desde entonces, miren, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Pero mire la respuesta más linda, dice, Simón Pedro le respondió, dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, le dijo él, hemos creído y conocemos. Mire qué tremendo. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el verso 70 Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Mire qué tremendo, mis hermanos. De conformidad con esto, mis hermanos, la sección presenta el rechazo de Jesús como Mesías. Y vamos a entender por qué razón pasaba esto. Aunque la oposición, mis hermanos, que había a Jesús se había hecho evidente en el capítulo 2, versos 13 al 20. Capítulo 2, versos 13 al 20. ¿Lo tienen? Dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, dice que echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre. ¿Qué dice? Casa de mercado, aleluya. Wow. Dios es santo, aleluya. Desde ese momento, mis hermanos, empezó la oposición con este pueblo en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a poner orden a su casa. El Señor llegó a poner orden, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la casa de Dios se respeta. La casa de Dios se respeta y es un lugar santo y no puede morar la inmoralidad. Pero nos enseña de que desde ese momento empezó el rechazo al Señor como Mesías. Ahora bien, el relato, mis hermanos, de la sanidad obrada por Jesús en aquel estanque de Betesda, ahí es donde comienza a tomar forma la hostilidad. ¿Por qué razón? La hostilidad abierta en contra de Jesús en Jerusalén y en la región sureña de Palestina. Ahora bien, mis hermanos, esto que nosotros estamos viendo lo podemos dividir en tres partes. Número uno, el milagro realizado. ¿Y cuál es el milagro realizado en ese momento?
Estamos hablando en el capítulo 1:9, perdón, vamos a ir ahí, capítulo 1, verso 9. Aunque aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino, dice la palabra, y los suyos no lo recibieron. Fíjese lo que dice, a lo suyo vino. ¿Y qué era lo de él? Al pueblo judío. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire qué tremenda bendición nosotros tenemos como hijos de Dios. Aunque el mundo, mis hermanos, no reconoce esto porque te dice, no, todos somos hijos de Dios. Pero no, nosotros somos creación de Dios. Pero hay un pero ahí, a todos, dice, a todos los que le recibieron a esto, refiriéndose a usted y a mí, nos dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Y hijos legítimos. Mire qué tremendo, mis hermanos. El maestro es perseguido, capítulo 10, perdón, versos 10 y 16. Del libro, del 5 siempre. Capítulo 5, versos 10 al 16. Aunque esa cita anterior se me metió por otro lado, pero ahorita la vamos a aclarar. Capítulo 5, versos 10 y 6. Fíjese bien lo que dice. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo, no te es lícito. Mire. No te es lícito llevar tu lecho. ¿Y qué le respondió él? El que me sanó. Mire, ese hombre reconoció de que era el Señor el que lo había sanado. Dice, el que me sanó. Él mismo me dijo, ¿qué fue lo que le dijo? A ver. Toma tu lecho y anda. Wow, qué tremendo. Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después, dice, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sano, no peques más, para que no venga alguna cosa. Wow. Oiga, cuando yo me puse a leer eso, digo, wow, qué tremendo es nuestro Dios. Nos da la salida, pero también nos advierte. Fuiste sanado, no peques más. No peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Y dice el verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Esta lección, mis hermanos, equivale al sábado. Mire qué tremendo, mis hermanos. En vez de estar agradecidos por lo que Dios estaba haciendo, trataban la manera de ¿qué? De matarle. Wow, qué tremendo. Vamos a volver al capítulo 5, 1:9. Ahí donde yo quería hablarles. El milagro es realizado. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí
quiero que entendamos bien esto, lo que vamos a hablar en esta noche. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Wow, qué tremendo, ¿cuánto tiempo? 38 años que estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Lo leímos ya esto, ¿verdad? Lo leímos. Y en el verso 16 siempre del capítulo 5, 16 y 18, dice, y por esta causa, o sea, el subtema que le puse ya es el homicidio o un homicidio es planificado. Dice el verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja. ¿Y yo qué dice? Y yo trabajo. Por eso los judíos aún, dice, más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Wow, qué tremendo. Que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él es el que vive, Él es el que es y el que ha de venir. Debemos de entender, mis hermanos, que el Señor es aquí, allá y donde sea. Pero les decía al principio que no hay enfermedad, no hay límite del lugar cuando usted puede orar por alguien y el enfermo sanará. ¿Por qué? Porque el Señor está en todo lugar. En el capítulo 5, verso 1 dice, la fiesta de los judíos. Mis hermanos, Juan conectó varias veces la narración a diversas fiestas judías. En el capítulo 2, verso 13 dice que era la Pascua. En el 7, 2 dice los tabernáculos. En el capítulo 10, 22, en la fiesta anual, o sea, la dedicación. Y en el capítulo 11, 55, otra vez la Pascua. Pero sin embargo, mis hermanos, esta es la única referencia donde no identifica la fiesta en particular que se celebraba en ese momento. Él no lo especificó por qué razón. En el capítulo 5, verso 2 dice, la puerta de las ovejas. Y quiero que vayamos, mis hermanos, al capítulo número 3 del libro de Nehemías. Quiero que por favor me cierren la puerta para encontrar a Nehemías. ¿Lo tienen? Porque yo ya casi llego. Estamos. Nehemías capítulo 3, verso 1. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, lo que estamos hablando hace un momento. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella identificaron los varones de Jericó y luego edificó Secur, hijo de Imri. Pero lo que estaba tratando de decirle a mis hermanos, de que esa misma puerta de las ovejas, ya Nehemías lo había hablado. En el capítulo 12, 32 también dice que era una abertura, dice, pequeña en la muralla norte de la ciudad. Algunos estudiosos de la palabra, mis hermanos, de la Biblia, dicen que Juan escribió este libro antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo o antes de Cristo, porque se me confundió aquí, después de Cristo. Pero ¿qué relevancia tiene todo esto, mis hermanos? Que todo esto viene a enseñarlos y nos habla de lo que es la puerta de las ovejas. En el capítulo 5, en el primer contexto dice, yacía, dice,
En aquel tiempo dice que se acostumbraba a que las personas enfermas se reunieran alrededor de este estanque. Ahora bien, lo leímos nosotros en la palabra, pero aquí en un comentarista dice, es posible de que corrientes intermitentes alimentaban el estanque y ocasionaban el movimiento del agua. Pero no, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice que un ángel bajaba de tiempo en tiempo a mover las aguas y el que llegase primero ahí, ¿qué pasaba? Era sano. No importando qué tipo de enfermedad, no importando que qué tan grande era la enfermedad, pero para el poder de Dios no hay limitaciones. El Señor lo mismo puede sanar una uña, te puede sanar un cáncer, te puede sanar, qué sé yo. Sí, porque el Señor es soberano y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Solo basta que cada uno de nosotros, mis hermanos, nos vengamos a Él primeramente constrictos y humillados para que Él empiece a obrar en nuestra vida. Pero como decíamos al principio, que al que se enaltece, dice que Dios lo mira de lejos. Pero cuando nosotros venimos y le decimos y nos inclinamos a Él y le decimos, Señor, mira, sáname. Como en este caso, sana a mi hijo que está enfermo. Sana a mi esposo que está enfermo, sana a mi esposa, sana a mi madre que está enferma. Dice que el Señor, que es grande en misericordia, Él pone su mano sanadora. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere, mis hermanos, que nosotros estemos en este cuerpo adolorido. Isaías 53 dice que Él llevó, dice, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, dice que Él las llevó en la cruz del Calvario y por sus llagas, por las llagas de Cristo, es que nosotros somos sanos, no porque agarramos un ungüento y nos lo pongamos en nuestro cuerpo. No, Dios nos sana porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros y porque ya la enfermedad ya fue pagada en la cruz del Calvario. Pero nosotros debemos de tener esa fe, esa confianza en el Señor. En el capítulo 5, verso 5 dice que 38 años este hombre estaba viviendo con su enfermedad. ¿Y saben por qué Juan incluyó esta cifra de edades? Porque podíamos decir, no, pues estaba enfermo ya tantos años, pero él fue específico. Dice que 38 años este hombre estaba padeciendo de una enfermedad. Es una enfermedad que afligía a este hombre. Pero ya esta enfermedad dice que ya había sido observado por muchos en el transcurso de casi 4 décadas. Óigame, eso es mucho. Casi 4 décadas. 38 años, dos años más le faltaba para hacer 40 años. ¿Y qué nos está queriendo decir la palabra del Señor en esta noche? Que no importa, mis hermanos, qué tanto tiempo tú lleves con una enfermedad, qué tanto tiempo tú llevas con el problema. No, yo les conté una vez que teníamos una hermana de que esta hermana dice que tenía cáncer y todos los días de su vida le daba gracias al Señor porque la había sanado de cáncer. Señor, te doy gracias porque ya tú me sanaste de cáncer. Señor, te doy gracias porque ya tú quitaste esa enfermedad de mi vida. Y va a parecer también difícil para alguien, pero esta hermana murió de cáncer. Y ¿sabe lo que esta hermana dijo en el lecho de su muerte? Estaba rodeada ella de hermanos de la iglesia y dijo ella, se sentó y dijo, ahí están los ángeles esperándome. Wow. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¿Cuántos años esta mujer pasó enferma de cáncer y el Señor la sanó en el último momento? Mientras yo estudiaba esta lección, meditaba yo en los 2 hombres que estaban al lado de Jesús en la cruz del Calvario. Meditaba, yo decía, pero este hombre no tuvo que hacer absolutamente nada durante toda su vida para vivir recto delante del Señor.
Mire qué grande es nuestro Dios y no le importa, mis hermanos, quién sea la persona. No le importa lo que el Señor le importa, es tu vida. Es lo que el Señor le importa, mi amigo que nos está viendo en esta noche. Le importa tu vida y tu corazón. ¿Y qué nos dice el Señor de este hombre que aunque uno estaba allí maldiciendo y le decimos, si tú dices que eres el Cristo, ¿por qué no te bajas de esa cruz y nos salvas? ¿Y qué le decía el otro? Pero oye, tú estás viendo que estamos en la misma situación y sin ser así no te arrepientes. Y todavía viene y le dice el Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le creyó a Dios. Oiga, pero la respuesta más linda del Señor es la que a mí me encanta. A la verdad le dice, te digo que hoy, no le dijo mañana, no le dijo pasado mañana, no le dijo el próximo año, no le dijo, a la verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Wow, qué tremendo. Cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, mis hermanos, el tiempo no importa porque el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios, mis hermanos. Pueden pasar 1000 años. Dice la palabra que lo que ya son 1000 años o lo que aquí es un día ya son 1000 años. Dice que no se cuenta el tiempo del sol más allá. Hay un canto acerca de eso. Lo que aquí es un día, allá son 1000 años. No se cuenta el tiempo del sol más allá. Oiga, mis hermanos, cuando lleguemos a la eternidad, eso va a ser una cosa tremenda. Va a ser alabanza, va a ser adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos? Estar preparados. Tenemos que estar preparados desde ahora para cuando nosotros lleguemos allá arriba. Allá arriba no va a haber aburrimiento. Tal vez aquí tú te aburres. Tal vez tú vienes a la iglesia, no, y tenés que ir otra vez a la iglesia. No que vamos a cantar lo mismo. No que voy a tocar de la misma forma. No que esto y que lo otro. No, mis hermanos. Hay que empezar a prepararnos. Hay que empezar a prepararnos porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Y es una promesa bien grande que el Señor ha dado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Si es que nosotros somos fieles al Señor. Tal vez no esté hablando en esta noche como una enseñanza, pero el Señor es el que tiene control de todo. El Señor sabe de que cada uno de nosotros tenemos necesidad. Dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en Dios, también creed en mí. Supo, o sea, saber la palabra implica conocimiento sobrenatural. Dice, sobre la situación de todos los hombres o de este hombre en específico. En el capítulo 1, verso 47, siempre del libro de Juan, mis hermanos. Gloria a Jesús. Ya vamos llegando. 1:47 dice de la siguiente manera. Cuando Jesús vino a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, fíjese bien, he aquí un verdadero israelita en quien dice, No hay engaño. wow, no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, dice que ya el Señor nos había visto. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. ¿Cuántos saben qué quiere decir Rabí? Maestro. Le dice, porque te dije, te vi, debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una declaración bien linda, mis hermanos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos?
en esta parte que nos corresponde en el capítulo 5, verso 8, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y así como pronunció la existencia del mundo en su obra de la creación, el capítulo 1, verso 3 del libro de Génesis, las palabras habladas de Jesús dice que tenían ¿qué? Tenían poder. Y él nomás decirle al Señor, levántate y anda. El hombre, oiga, yo no creo que él haya dicho, ¿me levanto o no me levanto? ¿Voy o no voy? No, óigame, si yo hubiera estado paralítico por 38 años, hermano, ni hubiese terminado de hablar y hoy estuviera saltando por ahí. ¿Por qué? Porque hay que creerle a Dios. Hay que creer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis hermanos, tiene autoridad, tiene poder. Y si nosotros no sabemos, mis hermanos, recibir esa palabra, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Las palabras de Dios, mis hermanos, habladas, lo que él hablaba, dice que tenía poder para regenerar y para sanar por completo. No importa cuál es tu enfermedad. Hay veces yo me pongo mal y ustedes se dieron cuenta el domingo de los que vinieron. Hermanos, todavía estamos viviendo en esta carne. Hago una cosa, pellizquese. Usted, ay Señor, le hubiera dicho de esa forma, mejor pellizque al que está al lado a ver si siente. Todavía estamos viviendo en este cuerpo, mis hermanos. Somos frágiles. El Señor dijo en cierta ocasión que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que tendríamos que confiar que Él ha vencido. Gloria a Jesús. Aleluya, amén. Quiero que se nos grabe esto en la cabeza, que Jesús tenía poder para regenerar y sanar por completo. Tenía y lo tendrá para toda la eternidad. Gloria a Jesús. Capítulo 1, verso 3 lo leímos ya, pero yo quiero hacer énfasis nuevamente en esta escritura. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, diga en esta noche, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso tocábamos el tema del capítulo 1 del libro de Génesis. Dice que Él hizo, oiga, Él no se puso a trabajar con sus manos. Él dijo, no, haz esto, haz lo otro, a la tierra, no. Él ordenó. Y ahí viene a cumplirse lo que la palabra dice, que la palabra del Señor tiene poder. Mire, qué tremendo. San Juan capítulo 8, verso 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, y todo por su palabra. Todo absolutamente por la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 16 dice, porque en Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Dice que todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Y este hombre le creyó a Dios. Dice que tomó su lecho y anduvo. Ahora esto a mí, mis hermanos, me indica y nos debe de dar a conocer a cada uno de nosotros que cuando Él dice que Él anduvo, es porque Dios lo sanó. Que hubo una sanidad completa en el cuerpo de este hombre. Capítulo
5 del 10 al 11 dice que en el Antiguo Testamento se había prohibido trabajar en el día de reposo. Pero fíjese bien, no estipulaba qué clase de trabajo era prohibido. Capítulo número 20 del libro de Éxodo. Éxodo 20, capítulo 20, versos 8 al 11. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el verso 7. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Dice el verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué dice? Y de ahí para abajo vemos, mis hermanos, muchas cosas que ya nosotros sabemos. Y no voy a entrar en eso, porque no tengo permiso, como dijo alguien por ahí. Eso no corresponde a esta clase. Amén. Se podía suponer, mis hermanos, que esto alude a ocupaciones con el empleo cotidiano. Pero la opinión, mis hermanos, de los rabinos se constituyó con el paso del tiempo una tradición oral. O sea que era algo que ya lo tenían grabado en su mente y en su corazón, que añadía en el Nuevo Testamento y estipulaba un total de 39 actividades prohibidas. Imagínense. Pero lo que nos dice en el verso 16, y es ahí donde yo quiero que nosotros entendamos, dice, si alguno viere a su hermano, pongamos atención, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y ahora, mis hermanos, con esto yo quiero terminar. A Jesús, mis hermanos, lo persiguieron en repetidas ocasiones, pero no interrumpieron sus actividades antagonistas. Esa palabra era nueva para mí. Antagonista, pero yo la estudié. No, yo no me quedé hasta ahí nomás. No, yo quiero saber qué quiere decir antagonista. Y antagonista es alguien que actúa de manera contraria y opuesta a otra. Personaje que se opone al héroe o protagonista en el asunto principal. Y eso es lo que le estaba pasando al Señor en ese momento. Que lo estaban recriminando porque sanó a un hombre en día de reposo. ¿Me entienden? Pero esto no fue un caso aislado, mis hermanos, de aborrecimiento a Jesús por sus sanidades en el día de reposo. En capítulo 3, 1 verso 6 del libro de Marcos también lo vemos. Y dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca. Y le echaban para ver si en el día, y le acechaban, para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder, ¿qué? O sea que desde cuándo viene la acusación en contra del Señor. Y lo sanó. Y lo sanó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él, como que eso no, él no entraba en él. Él tenía, si había que sanar, tenía que sanar. Amén. Entonces dice el verso 3, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. El verso 4 y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero dice que ellos, ¿qué?
eran religiosos. Se callaron. En el verso 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Muchas veces, mis hermanos, nos llevamos por lo de la ley en ese tiempo. Pero acordémonos que nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro reposo. Si no, Él no hubiera dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No dijo, vengan a mí cuando no sea día de reposo para yo poderlos sanar. No, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Él es nuestro reposo. Amén. Y dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué? Para destruirle, para matarlo. En pocas palabras, mis hermanos, quiero que entendamos esto en esta noche. Jesús no transgredió ninguna ley o la ley de Dios, porque en ella no existe prohibición en contra de hacer el bien en el día de reposo. Amén. El Señor vino a perfeccionar la ley. Y vamos a ir a una última cita, San Marcos, capítulo 2 del libro de San Marcos. Óigame, el Señor en esta noche nos está hablando de una manera muy tremenda. Por si alguna casualidad nosotros estábamos metidos en eso, de que no entendemos por qué el Señor hizo todos estos milagros en día de reposo. Dice el capítulo 2, versos 27 y 28 del libro de San Marcos. Y también les dijo, el día de reposo fue hecha por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Como que un trabalengua, ¿eh? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, por las transgresiones, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, en el verso 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es el Dios soberano. Él hace lo que Él quiere, como quiere, donde quiera y a la hora que Él quiere. En esta noche, mis hermanos, la palabra del Señor tal vez ha sido dura o clara. Ha venido a enseñarlos que Él es nuestro reposo. Que solamente a Él es que nosotros tenemos que venir y pedirle todo lo que necesitamos. Ahora bien, ahora nosotros entendemos que el domingo es el día del Señor, lo decimos nosotros, es el día del Señor. Ahora pónganse a pensar, si estuviéramos bajo la ley el día domingo, ¿no haríamos nada nosotros? Si estuviésemos en la ley. Por eso que el Señor vino, pastora, a abrogar la ley. Dice que cuando el Señor vino y fue al cielo, dice que el velo del templo, ¿qué dice? Se rasgó para que nosotros podamos tener acceso libre. Gracias, pastora. Vino a perfeccionar la ley. Vino a perfeccionar la ley para que nosotros tengamos acceso directo al Padre. Y la palabra del Señor dice que no tenemos ninguna intercesión entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo. Así es que, mis hermanos, cuando el día que usted se siente, entre en la presencia del Señor. Entre directamente a hablar con el Señor. Amén. Fíjese lo que sucedía en el tiempo de antes. Dice que solamente el sacerdote tenía autoridad para entrar. Y la Biblia nos narra que dice que al sacerdote le ponían un lazo, lo que sea, y le ponían una campanita. Y si al hombre le pasaba algo ahí adentro, oiga, nadie podía entrar, pastora.
Imagínense. Y entonces cuando él se movía sonaban las campanas. Mm. Cuando era fulminado, silencio total. Silencio total. Había que sacar. Y había que, miren, empezar a jalar y a jalar hasta que el sacerdote saliera. Pero ahora nosotros tenemos acceso directo ante Jesucristo y nuestro Padre, al lugar santo y al lugar santísimo. Mismo, aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde y que el Señor continúe bendiciendo a cada uno.